Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Salmos, capítulo 35, versículo 13. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Oremos al Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por su gran amor, misericordia, dando gracias porque nos permite hoy poder tener su palabra, Señor, a nuestra vida y corazón. Gracias le damos porque a través de esta palabra, Señor, estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos, Señor. No hay otra manera de ser bendecidos sino solo a través de su palabra. Yo le pido y le ruego, Señor, nos guíe, nos dirija y podamos a través de este tema, Señor, abrir la mente y el corazón de su pueblo para entender lo maravilloso y glorioso que es, Señor, el ayuno. Esta arma que usted nos ha dejado, que nos ha entregado. Gracias, Dios mío, por lo que hoy recibiremos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar entonces acerca del ayuno en la serie, pero el tema de hoy será ayunos bíblicos y sus propósitos. Ayunos bíblicos y sus propósitos. En realidad, cuando miramos la Biblia y cuando tratamos de buscar en ella, lo que más hallamos es cosas prácticas, o sea, cosas para llevar a la práctica. Y cuando hablamos esto del ayuno, en realidad lo vemos en diversas circunstancias y todas, absolutamente todas, para favorecer primeramente la vida espiritual del que la practica. Eso es lo primero que nos damos cuenta cuando vemos los ayunos en la Biblia. Por eso entonces que el ayuno debe ser, por supuesto, considerado un poder que está al alcance de cada hijo de Dios. Y al mismo tiempo, cada hijo de Dios en particular debe practicar el ayuno y sobre todo debe ir acompañado de oración. El ayuno puede tener varios propósitos en sí, de acuerdo a lo que vemos en toda la Escritura, varios propósitos. Por medio del ayuno y también de la oración, podemos vencer primero nuestras debilidades y al mismo tiempo encontrar solución a problemas que podamos estar atravesando. Algunas veces oramos y también ayunamos para pedir ayuda o para pedir guía para otras personas. Por ejemplo, hacerlo en beneficio de nuestra familia, hacerlo en beneficio de alguien que está enfermo, alguien que necesita alguna bendición específica. Oramos y ayunamos para que Dios obre a través de ese ayuno y esa oración. Por medio del ayuno también nosotros llegamos a saber la verdad de las cosas. Podemos ayunar a fin de que podamos ayudar a otros a aceptar la verdad, a conocer la verdad, a recibir la verdad. El ayuno puede también ayudar a reconfortarnos en los tiempos de pesar, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de duelo, en los tiempos conflictivos. El ayuno también nos ayuda constantemente a ser humildes y a sentirnos más cerca de nuestro Padre Celestial.
Esa necesidad que tenemos de estar cerca de Dios, sin duda, es algo que debe estar constantemente en nuestra vida. Entonces, el propósito de nuestro ayuno, cuando ayunamos, no debe ser el de impresionar a los demás. No debe ser con el deseo de mostrarle a los demás que estamos ayunando. Incluso debemos estar contentos cuando ayunamos y no proclamar a los demás lo que estamos haciendo. Por allí en Mateo capítulo 6, Jesús da un consejo, versículo 16 al 18, habla acerca del ayuno y dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos notado entonces, ya que normalmente se ayuna cuando la ocasión y también por supuesto la necesidad lo indica, y en este sentido es un asunto muy personal entre el hombre y Dios. Los ayunos regulares y también públicos, cuando hablamos de congregación, cuando ayunamos como congregación, cuando vemos entonces que las escrituras comienzan a mostrarnos varios ejemplos acerca de los ayunos, y también cuando nos muestra que hay excepciones obvias en esta situación. Veamos un poquito. Donde quiera que las escrituras mencionan que hay, por ejemplo, una emergencia pública fuera de lo que puede estar sucediendo personalmente, hay una situación pública que se pueda enfrentar por una dificultad. Normalmente vemos en la escritura que hay un llamado, entre comillas, nacional o de ciudad o de un pueblo a ayunar, y encontramos sin excepción alguna, cuando este tipo de cosas suceden en la Biblia, que por supuesto Dios contesta ese ayuno, esa búsqueda, esa humillación de ese pueblo, nación o aldea, vamos a ponerlo así, con liberación. O sea, el ayuno provoca liberación cuando lo hacemos con un propósito específico. Hemos establecido también en los temas anteriores que es una práctica bíblica, y que por supuesto esta práctica bíblica también es para hoy. Nosotros, los cristianos de este tiempo, debemos ayunar. Distinguimos varios tipos de ayuno en la escritura, y vemos que es esencial que nuestros motivos cuando ayunamos, por supuesto, sean justos, y que ayunemos para Dios. Esto es lo que debemos entender en esto. Vamos a examinar los propósitos de los ayunos que aparecen en la escritura. Quizás no todos, pero sí algunos que nos puedan ayudar para entender esto, y vayan respondiendo, por supuesto, a la pregunta de mucha gente, y dice: ¿y para qué sirve el ayuno? Vamos a tratar de ver eso, y de acuerdo a la escritura ir viendo qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo primero que nos damos cuenta, una de las cosas primeras, es que el ayuno sirve para que la nación se vuelva a Dios. El ayuno sirve para que la nación se vuelva a Dios. Cuando vamos, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29, encontramos allí, dice: sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, la Biblia nos muestra aquí, hermano querido, que
Elías, al anunciar al rey Acab el juicio que Dios había determinado traer sobre su casa o sobre su vida, sobre la maldad que imperaba, por supuesto, en todo el reino de Israel, el rey, al oír a Elías, se humilló. Y esa humillación la transformó también en un ayuno, y el Señor no derramó juicio en sus días. Ahora mismo nosotros vemos que nuestro país está sumido en una profunda maldad. Los asaltos, los crímenes, los robos, la adicción a la droga, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, juegos de azar, la prostitución, los abortos, la idolatría, la adoración a imágenes, que es idolatría, la hechicería y la multitud de otras abominaciones contra Dios son hoy día muy comunes en nuestra nación. Entonces vemos que el pecado provoca sin duda la ira de Dios sobre los pueblos. Pero si los pueblos se humillan y ayunan, Dios aparta su ira. Esto debemos entenderlo. Esta es la época de hacer como el rey Acab, orar y ayunar por este país para que Dios aparte su ira en nuestros días. Ya la ira de Dios ha caído sobre algunos países y lo vemos constantemente. Solo el pueblo del Señor, hermano querido, puede lograr que nuestro país permanezca bajo la gracia de Dios. Solo el pueblo de Dios puede lograr que la mano de Dios siga extendida, bendiciendo a este país. Cuando vemos el libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué sucedió aquí? Israel no obedeció a Dios y el juicio de Dios los alcanzó. Al igual que Israel, así por supuesto está haciendo la iglesia actual, lastimosamente. Así nos tornamos increíblemente de el camino correcto a un camino que nos desvía de la voluntad de Dios. Y si nosotros no volvemos, entre comillas, a la senda antigua, lo que llama allí el libro de Isaías, el juicio también nos alcanzará y miles de cristianos tibios se perderán. Miremos esto. Jonás llevó el mensaje de juicio a Nínive. Todos conocemos esa historia de Jonás. ¿Qué dijo Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No habló de que iba a venir un juicio, de que iba a caer o iba a venir un terremoto. No, dijo: Nínive será destruida. La gente de Nínive, al escuchar el mensaje de Jonás, dice la historia que proclamó ayuno y se humillaron a Dios. Llegó la noticia al rey de Nínive y este también se despojó, dice, de sus vestiduras reales y se humilló a Dios y proclamó un ayuno, llamando a todas las gentes, a los animales, y clamaron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos para que Dios apartara la ira y no los destruyera. Dios vio lo que hicieron y no envió juicio sobre esa ciudad. Por el ayuno se salvaron 120,000 personas de la muerte. Entendamos por favor esto. Por causa del ayuno, la humillación de ese pueblo a Dios, se salvaron 120,000 personas.
Por eso es que debemos entender que de vez en cuando, y lo voy a poner así, de vez en cuando usted y yo debemos ayunar. Y muchas veces debemos hacerlo con toda nuestra casa, incluyendo a nuestros niños y hasta nuestros animales. Dejar un día para clamar a Dios, dejar un día para buscar a Dios, y Dios va a bendecirnos de esa forma, y va a hacerlo de una forma poderosa, y va a prosperar todo en usted. Los niños se colmarán de salud, porque Dios responde cuando su pueblo se humilla. Lo otro que nos damos cuenta en la Escritura, el beneficio que trae el ayuno, es que nos ayuda a recuperar el primer amor. Nos ayuda a recuperar el primer amor. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué le dice ahí? Y haz las primeras obras. No me diga que usted no ayunaba antes. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todos entendemos aquí que el mensaje es para la iglesia. No importa cuántos trabajos, cuántas obligaciones podamos tener, no debemos caer, hermano querido, en el pecado de apartarnos del primer amor. La palabra nos enseña constantemente que no importa cuántos títulos tengamos, no podemos descuidar esa vida de ayuno y oración, esa vida profunda de comunión con Dios. No la podemos descuidar. Porque esa vida de oración y ayuno, esa comunión profunda, hará posible que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pablo le habla a los corintios en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 5 al 7, y dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? La vida apostólica era una vida profunda con Dios. Y en este versículo Pablo, por supuesto, está hablando de su vida. ¿Cómo era su vida? Y nosotros leemos estos versículos y andamos casi iguales que Pablo. Observe que Pablo dice aquí que él tuvo ayunos, vigilias, manifestación del Espíritu Santo. Así era la vida apostólica. Multitud de líderes hoy lamentablemente se embarcan en los compromisos materiales y se olvidan totalmente de la vida espiritual, esa vida profunda con Dios que Dios demanda de cada creyente. Y como consecuencia de olvidarse de esa vida profunda con Dios, esa vida superficial, esa vida que se le llama hoy día espiritual, pero es muy superficial, muchas decisiones que ellos toman o incluso muchas enseñanzas se tornan carnales y al mismo tiempo no son guiadas por el Espíritu Santo. No podemos olvidar que como líderes cristianos, mientras más alto nos ponga el Señor, más espirituales debemos mantenernos. Porque las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo nos hará razonar adecuadamente para poder tomar buenas decisiones. Miremos otro pasaje. Jeremías capítulo 14, versículo 10 al 12.
así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, mira lo que dice aquí: cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ahora dice usted: pastor, usted me estaba diciendo recién de que cuando ayunamos Dios se compadece y trae misericordia. Eso fue lo que usted entendió, ¿cierto? Eso es real. Pero aquí vemos otra situación. El pueblo, aunque ayunara, no recibiría misericordia. ¿Por qué? En este pasaje, en este libro de Jeremías, nos muestra que el hombre puede llegar a un grado, a un punto de maldad que ni el ayuno podrá socorrerlo. Wow. O sea, eran tantas las veces que Dios había amonestado a Israel, tantas las veces que Dios le había hablado a Israel y le había enviado aviso, y tantas las veces que Dios se había arrepentido de castigarles, que esta vez, ni aún a través del ayuno, Dios quería oírlos y lanzó su juicio sobre ellos. O sea, nos damos cuenta que esto no es un juego. Esto es serio. Cuando Dios nos habla a nuestra vida y nos dice que nos volvamos de nuestro mal camino, ¿qué debemos hacer? Volvernos de nuestro mal camino. El problema de muchos cristianos es que no toman en serio las palabras de Dios. O sea, esto nos muestra que no podemos insistir en permanecer en lo que desagrada a Dios. Pues lo que podría pasar es que alcanzaríamos la condición espiritual en la cual ni con ayuno Dios nos contestaría. Algunos cristianos de hoy, que se les predica continuamente contra la mundanalidad, contra la vanidad de este siglo, e insisten ellos en seguir contaminándose con la televisión, con la música mundana, con la literatura secular. Puede que ayunen y Dios no les oiga. Si su corazón está decidido para Dios y está apartado del mundo, tratando por supuesto de agradar a Dios en todo, absolutamente en todo, entonces ellos tratarán de agradar a Dios y a su palabra. Entonces vamos a ayunar y Dios nos va a oír, vamos a orar al Señor y Dios nos va a escuchar y recibiremos grandes bendiciones del cielo. Pero a algunos puede que Dios no les oiga. ¿Por qué? Porque no aman a ciertos hermanos, porque murmuran de ellos, porque murmuran de sus líderes, porque critican todo. Y podríamos poner un montón de ejemplos en esto. Algunos han ofendido a otra persona hasta el punto que lo llegan a odiar y guardan rencor hacia aquella persona. Nosotros le llamamos raíces de amargura que tienen hacia alguna persona. Y en esa forma no recibirán nada de un ayuno, porque el ayuno primero es humillación ante Dios, y eso significa reconocer mi condición ante Dios, reconocer mi pecado ante Dios, y eso significa que yo me arrepiento de mi pecado. Pero si yo ayuno y sigo enojado con mi hermano, hablando mal de él, en otras palabras murmurando de él, ¿cómo Dios puede bendecirme? Tenemos que limpiar nuestra vida y pedirle a Dios que nos perdone. Entonces el ayuno va a traer grandes bendiciones de Dios a nuestra vida si nosotros hacemos lo correcto de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Lo otro que nos damos cuenta, y lo tercero podríamos decir,
para lo que sirve el ayuno también es para hacer que Dios cambie su dirección. ¿Sabe? En muchas ocasiones en nuestra vida cristiana deseamos que Dios cambie su decisión o dirección. Y no podemos mover a Dios porque Dios es soberano. Pero increíblemente en el ayuno Dios puede cambiar. Esto es increíble. Veamos una cita bíblica. Son muchos versículos, pero creo que es necesario para que usted lo pueda entender. Podría explicarlo con palabras mías, pero a lo mejor aún así no lo entiende. Pero la Biblia es muy clara. Jueces capítulo 20, versículos 18 al 28. Mira lo que dice aquí. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. 22,000. Más dice, reanimándose el pueblo y los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Un día de ayuno de todo el pueblo cambió la derrota en victoria. Iglesias que no crecen pueden hacer como Israel. La iglesia entra a proclamar ayuno y se reúnen todos a llorar delante de Dios para que se conviertan las almas. En esa forma, la derrota puede ser transformada en una victoria. El pueblo donde la obra se hace muy difícil, las iglesias de diferentes denominaciones se pueden reunir en ayuno, clamando por las almas en ese pueblo, y Dios rompería los yugos del diablo y las almas se convertirían. No es cuestión de ampararse en las excusas de decir: es que este pueblo es muy duro para el evangelio. Tenemos que darle batalla al diablo y unirnos en un día de ayuno como lo hizo Israel, llorar delante de la presencia de Dios todo el pueblo, y Dios dará la victoria, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, porque Él es soberano. Tenemos que usar la unidad espiritual, el arma más poderosa del cristiano hoy día, la oración y el ayuno.
tenemos la fórmula. Y yo sé que queremos avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Tenemos que entrar entonces en ese avivamiento. Entrar en unidad, en ayuno y oración. Y esa será la respuesta que Dios nos dará. Hagamos lo que enseña la Biblia. Vivamos por la palabra de Dios y la lluvia caerá y todo prosperará espiritualmente y materialmente. Dios es el Dios de todo. Veamos el libro de Joel. Lo leí en la lección pasada, creo que es importante leerlo nuevamente. Joel capítulo 2, versículo 12 al 28. Mira lo que dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Imagínate por un momento los líderes, los cuales decidan tomar esta dirección, oren y ayunen y exhorten al pueblo a orar y ayunar. Dios sin duda va a traer bendición en favor de ellos y les colmará de paz. Dios es el Dios de promesas.
Y todas sus promesas están ligadas a nuestra obediencia a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros entonces debemos hacer la voluntad del Señor. Lo otro que encontramos allí en la palabra, ¿para qué sirve el ayuno? Para encontrar el favor de Dios en nuestra vida. Para encontrar el favor de Dios hacia nosotros. Cuando leemos Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, hay una historia allí. Entonces dice, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mira esto. ¿Qué le pasaba al rey Josafat? De acuerdo a la historia bíblica, los pueblos paganos de Amón y Moab le habían declarado la guerra. Ante un problema tan serio, el rey entonces proclamó ayuno para humillarse y consultar a Dios sobre lo que debía hacer, sobre lo que debía realizar. Esto nos muestra una preciosa lección bíblica que debemos poner en práctica cuantas veces sea necesario. Cuando hay decisiones importantes que tomar o problemas serios que resolver, es un momento adecuado entonces para ofrecer un día de ayuno, orando a Dios y consultándole sobre la forma de actuar. Josafat lo hizo ante esa terrible amenaza de los enemigos. Él proclamó ayuno para recibir la dirección de Dios y saber qué hacer. Y cuando vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al 22, mira lo que sucedió. Y estaba allí, dice, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Si no te pasa nada a ti, hermano, no sé qué está pasando. Pero de verdad es extraordinario cómo la misma palabra nos da la forma para tener victoria. Esta porción bíblica, hermano querido, nos muestra
que en caso de problemas de gran magnitud o de gran importancia debemos proclamar ayuno, pidiendo a Dios que nos muestre qué debemos hacer. En alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabra de sabiduría para primero obtener la victoria, y obrará también rompiendo todos los planes del diablo que él haya creado en contra nuestra. Cuando hay problemas en las iglesias, cuando hay problemas en la casa, en tu casa, cuando hay problemas en el trabajo, haz un día de ayuno proclamando a Dios para que los resuelva, y confía que Él traerá pronto la victoria sobre tu vida. En algunos casos de enfermedades graves también nos hemos visto sin duda que Dios ha obrado. La mano de Dios ha obrado a través del ayuno. Pero lamentablemente pareciera que a la iglesia se le ha olvidado que tiene esta, no sé si llamarle herramienta, creo que esta arma tan poderosa para usar. Y la iglesia constantemente está recurriendo a los médicos y la oración se ha perdido. Este es uno de los problemas que tiene la iglesia hoy. Hay gente que tiene un criterio y dice: no, es que esta enfermedad tiene que ir al médico, pero oraste primero por él, ayunaste por él primero. No, haz eso primero y deja que Dios obre. Si no obra, llévalo al médico. Entonces, al fallar en esto, de alguna manera no hemos profundizado en lo que Dios quiere que hagamos. No hemos utilizado el método bíblico más poderoso, que es el ayuno. Aún más puedo decir, si toda una congregación o varias congregaciones proclamaran un día de ayuno y clamor, romperían la obra del diablo. Si Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo, podemos entonces creer eso y esperar confiados en su palabra, esperar en Dios, y Él hará lo que Él dijo que hará. Si hay dudas, si hay titubeos de entrar en el ayuno, de estar en la oración para que tu fe aumente y puedas obtener victoria de Dios y glorificar a Dios, entonces no servirá de nada. Tú necesitas tener la convicción de que Dios obrará a través del ayuno y la oración. Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que vamos a enfrentar en la vida que será imposible vencer, aunque espiritualmente podamos sentir que estamos bien. Y la única manera de hacerlo es ayunando y orando. Déjame tratar de terminar este tema. El ayuno nos ayuda a romper las trabas del diablo. El diablo constantemente trata de poner trabas en tu vida, en mi vida, en la obra, en todo. El diablo no se duerme. Cuando vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 21 al 23, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aquí lo que notamos, hermano querido, es que este ayuno es un ayuno para pedir protección a Dios. Esdras marchaba hacia Jerusalén y llevaba muchos bienes.
y corrían peligro de ser asaltados en el camino. Pero como le habían hablado al rey, le habían dicho al rey que Dios les protegía y que Dios protegía a los suyos, como usted también le dice a todo el mundo que Dios le protege a usted, no se atrevieron a pedirle soldados para que los protegiera, porque ¿qué les diría el rey? Pero no dijeron que Dios les protegía. Entonces, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno, reclamándole a Dios su promesa, reclamándole a Dios protección. Dios no falló. Él nunca falla. Y por consiguiente ellos hicieron el viaje, llegaron a salvos a Jerusalén. ¿Sabe, hermano querido? Es maravilloso notar que la fe de Esdras y también la fe de los suyos que le acompañaban, esa fe en la palabra de Dios, esa fe en el poder del ayuno y la humillación para traer cumplimiento a todas las promesas de Dios, fue increíble. O sea, nosotros debemos depender, tal como Esdras, del ayuno y la oración para conquistar las victorias que aún no hemos alcanzado. Y debemos hacerlo por fe en las promesas de Dios. Y de esta manera, hermano querido, no por confianza en la ciencia y en el poder de los hombres, sino confiando en el poder y las promesas de Dios. Notemos aquí que el propósito del ayuno de Esdras fue para buscar protección de Dios en el viaje a Jerusalén. Él necesitaba que Dios impidiera, uno, que los ladrones los robaran. Hoy podemos también reclamar protección de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras propiedades, para lo que Dios te ha dado. Hoy proclamas ayuno y dices: Señor, yo ayuno ante tu presencia para que tú protejas mi hogar. Escucha bien. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y aún en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esa era la ley. Ante eso estaba el pueblo de Israel. Esta era una sentencia sobre Israel. La orden estaba dada y parecía que nadie podría librar a los judíos de ese total exterminio. En cada lugar donde el decreto del rey llegaba, los judíos ayunaban, lloraban y se levantaban. Y dice la Biblia que le trajeron la noticia a Esther. Ella ordenó que se reuniesen los judíos que estaban en Susa y anunciaran ayuno por 3 días sin agua ni alimento. Ella también ayunó con sus doncellas por 3 días para luego ver al rey. Al tercer día del ayuno, entró Esther en el patio interior de la casa del rey, y cuando éste le vio, extendió hacia ella el cetro de oro que señala gracia. Ella lo invitó a un banquete y el rey accedió. Esther le pidió al rey que salvara la vida de su pueblo, y el rey concedió la petición a Esther para que escribiese un edicto a favor de los judíos conforme ella quisiera. Y lo que parecía muerte, destrucción, aniquilación para el pueblo judío se convirtió en una gran victoria por el ayuno de todo un pueblo. 3 días de ayuno y oración salvaron a toda una nación del exterminio.
Ese es el sistema de la Biblia. Ese es el propósito de Dios. Ese es el método prescrito por Dios. Úsalo para tus victorias. Úsalo para que tengas victorias espirituales, materiales, familiares. Úsalo para alcanzar a tu hijo que se ha descarriado y que no quiere nada con Dios. Usa el ayuno para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. El ayuno es importante. Puedo contarte más historia. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos ver aquí cómo la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo. No enviaron a Pablo y a Bernabé porque lo razonaron con su intelecto, no se pusieron de acuerdo, sino porque el Espíritu Santo habló y lo ordenó. Notemos, hermano querido, que el pasaje añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros. Las iglesias de hoy en día deben también aprender del ayuno y la oración para hacer decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu hable a la congregación. En muchos casos hay temor de que Dios hable, pues no hay discernimiento para saber si el Espíritu de Dios, la carne o el hombre o el diablo mismo está hablando. Los hombres en sus propios razonamientos son los que a veces envían, trasladan y ordenan los ministerios. Por eso hay tantos ministerios estériles, fracasados hoy en día. Tenemos que volver a los métodos bíblicos. Oremos, ayunemos para que realmente Dios pueda guiarnos en nuestra vida, para que vayamos y encontremos la victoria que Dios tiene para nosotros. Esta iglesia tiene que volver al ayuno, a la oración, para que Dios dirija nuestras vidas y nos traiga las respuestas necesarias y podamos ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bendito Jesús. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Póngase de pie. Hoy más que nunca la iglesia necesita ser guiada por el Espíritu de Dios. Pero necesitamos estar en una comunión con Él, en una relación íntima con Dios, en donde Él pueda guiarnos, dirigirnos y decirnos qué hacer y cómo hacerlo. No hay ninguna otra manera en la cual veremos victoria en nuestras vidas sino solo a través del ayuno y la oración. Seamos obedientes a su palabra, obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros cada día, y le aseguro que veremos la gloria de Dios. Su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Toda bendición de Dios está ligada a nuestra obediencia. Y cuando usted y yo obedecemos a lo que Él nos pide, Dios se glorifica. Cada vez que la obediencia está presente en su vida, en mi vida, hacia Dios, Dios se glorifica en usted. Permítale al Señor obrar en su vida. El ayuno y la oración son las armas más poderosas que Dios nos ha entregado para esta batalla espiritual, para esta guerra espiritual. No hay nada que Dios no pueda hacer a través del ayuno y la oración. Es por eso, hermano y hermana, que en esta noche tú debes tomar la decisión de ponerte en las manos de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios
tal como nuestro Señor Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Tal como muchos creyentes han sido guiados a ayunar para que Dios pueda responder a lo que ellos debían hacer. En el año 1993, en la semana antes de llegar al mes de octubre, yo le estaba pidiendo a Dios una respuesta y no la tenía, no sabía qué hacer. Y recuerdo que en esa noche de día lunes le dije al Señor: Señor, voy a entrar en ayuno y no saldré de este ayuno hasta que tú me respondas. Estuve 5 días allí encerrado hasta que Dios respondió. Y hoy estamos aquí predicándote la palabra de Dios, porque Dios a través de ese ayuno nos dijo qué es lo que debíamos hacer. Puedes estar viviendo luchas tremendas, dificultades, enfermedades, problemas matrimoniales, familiares. Puedes estar viviendo problemas económicos, cual sea la circunstancia. La Biblia nos dio ejemplo de muchas circunstancias y situaciones difíciles, y todas fueron respondidas por Dios a través del ayuno y la oración del pueblo. Tenemos las armas más poderosas y solo hay que tomarlas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas hacerle ver lo importante del ayuno y la oración. Oh Señor, llévanos a transformarnos en una iglesia, Señor, que te busca en humillación, que te busca en ayuno, que te busca en oración, para saber, Señor, lo que debemos hacer en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, trae respuesta a nuestras vidas a través del ayuno y la oración, para que tu poder, tu gloria se mueva en este lugar, Señor, para que puedas romper cadenas del diablo, para que puedas libertar a los cautivos, para que puedas sanar a los enfermos, para que puedas, Señor, romper toda ligadura del enemigo, toda traba satánica, Señor, sea rota en el nombre de Jesús, a través de un pueblo que se humilla, que busca, que se consagra a ti, a través de un pueblo que obedece tu palabra. Señor, trae bendición sobre tu iglesia. Trae, Dios mío, un despertar espiritual a tu iglesia, para que te busquemos, Señor, y no dejemos de estar en tu presencia. Padre, gracias. Gracias por hablar a nuestra vida y corazón hoy. Gracias por ministrar nuestra vida. Ayúdanos ahora, Señor, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a tomarla, Señor, y vivirla en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya, gracias. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.